se enciende una luz que nos quiere guiar. Unidos en Cristo la vida se abraza, con fuerza y amor que no se apagarán. Oh, Latitud Candelaria, lugar de encuentro y verdad, donde el Padre Arley y la profe Sally nos invitan siempre a caminar. Latitud Candelaria, en vivo por la red social. Miércoles de fe, cada 15 días la palabra brilla y nos da pastoral. Escucha la voz que renueva tu alma, formando en el amor de Jesús Salvador. Compartir la fe es la gracia que calma, somos una iglesia que canta al Señor. Oh, Latitud Candelaria, lugar de encuentro y verdad, donde el Padre Arley y la Tengan todos muy buenas noches. Desde Latitud Candelaria les brindamos un gran saludo. Salia Sofeifa y el padre David Aley les da la más cordial bienvenida a todos los que nos esperaron un ratito ahí por unas cuestiones técnicas que ahorita el padre pues les va a explicar un nuevo formato que tiene el programa, unas novedades que el padre David le incorporó pues en prueba y error, ¿verdad? Y nos hemos atrasado un poquitito, pero estamos aquí presentes para tratar el tema de hoy, que como todos los temas que siempre trabajamos aquí desde este espacio, son para enriquecernos espiritualmente, para crecer en la fe, para conocer más de nuestra religión, de nuestro respaldo, diría yo, religioso, escrito en el caso de hoy, ¿verdad? Entonces pues les damos la más cordial bienvenida, que sea de mucho provecho. Un saludo para, como siempre, para mis estudiantes en el Liceo Corralillo, para mis chicos también en el Liceo de Tobosi, también para los docentes de ambas instituciones, un saludo muy grande. Y pues esperando que este programa, que tal vez hoy lo alarguemos un poquito, ¿verdad? Para tratar de abarcar toda la temática que hoy vamos a trabajar. Padre. Sí, gracias. Bienvenidos a este programa de Latitud Candelaria. Como ya lo decía la profe Sally, hoy estamos tratando de implementar una nueva manera de llevarlo adelante a través de este formato que estamos presentando, y por ahí hemos estado desde pues hace varios minutos haciendo pruebas de sonido, que siempre es importante, de luces y de las cámaras, para poder llevarlo de la mejor manera, ponerle siempre un poquito de calidad. Y hoy vamos a hablar sobre la Sagrada Escritura, sobre cómo entender la Biblia, un tema bastante interesante. Estamos precisamente en el mes de la Sagrada Escritura, estamos en el mes de la Biblia, por eso pues vamos a comentar sobre este tema. Como siempre les decimos, ustedes son los que nos ayudan a monitorear un poco la transmisión con respecto a cómo se está escuchando, que es muy importante para nosotros, aunque aquí tenemos los monitores propios de la computadora y de los otros equipos que nos ayudan a ese fin. Es importante que ustedes que están allí detrás de la pantalla nos hagan saber cómo se está escuchando, y que nos puedan escribir sus comentarios al Facebook y también al número de WhatsApp, que ahora el programa cuenta con un número de WhatsApp que posteriormente se los estamos brindando en unos momentos para que lo puedan ustedes tener presente. Sí, bueno, el programa de hoy, no sé, padre, si le entramos ya de lleno al programa, al tema de hoy, ¿verdad? El tema de hoy es cómo leer la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a dividir el programa en dos partes, hasta donde nos dé chance, y si no, pues haremos una segunda parte del programa, porque en realidad es un tema muy, muy enriquecedor, ¿verdad? El poder leer la Biblia y saber cómo leerla, saber, digamos, cómo se nos aconseja, pautas para leerla, ¿verdad? Para que sintamos y crezcamos de una manera muy enriquecedora, todavía más en fe.
Entonces, una primera parte vamos a hablar precisamente de eso, ¿verdad? De cómo leer la Biblia. Vamos a tocar algunos conceptos propios de la Biblia. Vamos a hablar, ¿verdad? Bueno, ya el padre nos comentó un poquito de esta manera de transmitir, ¿verdad? Entonces, una segunda parte va a ser sobre un documento que es sobre la divina revelación, que la divina revelación está plasmada, todo lo que es la divina revelación está plasmado de manera escrita en la Biblia. Entonces, esa segunda parte lo que vamos a hablar es por qué hay que leer la Biblia, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar en la Biblia? ¿Por qué leerla? ¿Por qué es necesario leerla? Sacar un ratito, ¿verdad? Leerla despacio, un ratito, y ir creciendo en la necesidad de leerla, porque eso es algo que pues que a todos nos compete y forma parte de esa formación que debemos de tener, y pues porque ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso en algún momento comentábamos con el padre que eso es algo que a uno le cuesta tal vez dimensionar o comprender la magnitud de que es Dios quien te está hablando a través de la Biblia. Sí. O sea, ¿verdad, padre? Correcto. Y precisamente, pues ahí mencionamos el cómo leer la Sagrada Escritura de manera correcta, posiblemente en el catecismo o en la escuela, en las clases de religión. Recordarán ustedes cómo se leía la Biblia, y tiene una manera específica de hacerlo. Hoy en día, pues es importante que todos manejemos este aspecto de cómo acercarnos. Creo que todos tenemos en la casa una Sagrada Escritura, una Biblia, siempre está en la casa, y es importante que podamos ir a ella y leerla para encontrarnos con esa palabra de Dios. Y bueno, cada fin de semana, en las Eucaristías, en las misas, al menos ahí se nos lee la Biblia, siempre se nos da esa palabra de Dios, pero también que en la casa ustedes puedan leerlo y comprender algunos puntos de la Sagrada Escritura. No sé, padre, si por ahí están como si las tiene a mano el asunto de las infografías, para irnos guiando, ¿verdad? Bueno, una parte histórica de la Biblia, ¿verdad? Que en este mes celebramos dos acontecimientos muy grandes referentes a la Biblia. El primero, que es cuando se da la impresión de la primera Biblia, ¿verdad? Ya se maneja de manera impresa. Y el otro acontecimiento es cómo esta Biblia ya se traduce al latín, ¿verdad? Y lo que se llama la Vulgata, que es una traducción que se hace para el pueblo, ¿verdad? Para poder el pueblo también comprender, para poder comprender. Correcto, si gusta ahí, profe, usted busque las infografías que tiene para que las pueda compartir, se las lea a las personas que nos están viendo, gracias a los que están conectados. Ok, bueno, dice que el septiembre es el mes de la Biblia. Bueno, ¿por qué septiembre? ¿Verdad? Porque septiembre hay dos acontecimientos, que era lo que les comentaba anteriormente, sobre la Sagrada Escritura, ¿verdad? En este mes se cumple el aniversario de la publicación de la primera Biblia impresa, fue en 1569, y el segundo motivo relacionado, o el segundo acontecimiento, es que el 30 celebramos a San Jerónimo, quien decidió dedicar su vida a estudiar y a traducir la Biblia en latín. Esta traducción de San Jerónimo se le conoce como Vulgata, ¿verdad? Que quiere decir edición para el pueblo. Tal vez ahí, no sé, el padre nos comente cómo era, no sé, antes la Biblia, en cómo estaba escrita o en qué idioma estaba escrita, y la trascendencia que tiene que se escriba, se logre redactar o escribir en esto, Vulgata, ¿verdad? En la edición para el pueblo. Correcto. Sí, eso es muy importante porque la palabra Vulgata viene de vulgo, que no es propiamente una palabra usada de manera peyorativa o para poder ofender el vulgo, ¿no? Nosotros usamos, cuando decimos una imagen vulgar, una canción vulgar, un acto vulgar, lo usamos con otro sentido, la palabra vulgar, pero propiamente la palabra que viene del latín vulgo significa pueblo. Entonces esta traducción tiene que ver, como lo ha dicho la profe,
con una Biblia traducida para el pueblo. Recordemos que la Sagrada Escritura fue escrita en varios idiomas, en varias épocas y por varias personas, siempre como divinamente revelada por Dios, pero a modo muy humano y con características humanas. Entre eso, como les decía, los idiomas, el arameo, el hebreo, el griego, que se utilizaron para escribir la Biblia. Esto fue traducido luego al latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano y que sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia. Así que por muchos años y siglos la Biblia la encontrábamos en idioma latín. De allí que la gente no tenía mayor acceso a las Sagradas Escrituras porque debían aprender, por tanto, pues el idioma para acercarse a ella. Luego hay una traducción en que el pueblo como tal va a recibir la escritura ya en cada idioma, y así la encontramos ahora nosotros en cada idioma. Así que lo que usted decía de esa traducción de San Jerónimo tiene que ver con esto, él que toma las escrituras de el idioma arameo, el griego, el hebreo, y las traduce a un idioma más accesible, en aquel momento el latín, y luego posteriormente se va a traducir ya a muchos otros idiomas como tal. Ok, una pregunta que tal vez nos surgió en algún momento, ¿verdad? Y esto es algo cuando uno va a comprar una Biblia, ¿verdad? Que tal vez uno se mete a un lugar y uno dice, bueno, ¿cómo sé yo que esta Biblia es católica? Bueno, dice que para reconocer, ¿cómo reconocer una Biblia católica? Tenemos que del Antiguo Testamento la Iglesia reconoce 46 libros. Debe contener los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Ajá. Tobías, Judith, 1 de Macabeos, 2 de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Baruch. Siempre hay que buscar la frase nihil obstat dentro del colofón para identificar que es católica. Nihil obstat es la aprobación de un obispo que da fe de la línea doctrinal y moral del texto, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez, padre, digamos, de todos estos elementos, ¿cuál es el que tal vez inmediatamente llegamos a que es una Biblia católica? ¿Cuál? Digamos, el buscar los libros, el fijarse si tiene 46 libros, o esta frase que para mí, cuando yo lo vi, esto de verdad uno lo desconocía completamente, ¿verdad? Sí. Que es esta frase, nihil obstat. Bueno, pues no es tan fácil de pronto descubrir que aquella Biblia es católica como tal. Ahí lo más recomendable es acceder a librerías católicas en primer lugar, porque pues ahí vamos a la segura de que en librerías católicas vamos a encontrar Biblias católicas. Eso es lo primero. Lo otro es que de pronto no nos vamos a poner a ver si tiene los libros o los o elementos que usted acaba de mencionar, posiblemente no, pero sí en las primeras páginas vamos a poder encontrar que las imprentas le van a colocar ahí que va a decir Biblia católica. Entonces esa es una gran ayuda, ver las primeras páginas de la Biblia donde fue impresa y si dice en algún momento que tiene aprobación de tal diócesis o arquidiócesis, si tiene aprobación de la iglesia, que es católica. Esos elementos en las primeras páginas los vamos a poder encontrar. Sí, tal vez si vemos palabras como arquidiócesis, ¿verdad? Ya inmediatamente lo relacionamos con una Biblia católica. O sea, hay conceptos que solamente se manejan a nivel del catolicismo, entonces ahí podemos también determinar que mira, sí es una Biblia católica. Ok, dice que era tal vez el sentido que teníamos del programa, ¿verdad? Pero después también caemos en razón de que porque hay que leer la Biblia, pero bueno, eso es en la segunda parte. Pero el sentido en un momento, el primer momento del programa era cómo leer la Biblia, por dónde comenzar a leer la Biblia, ¿verdad? A veces nos sucede, por lo menos en lo personal, cuando empecé, que no la he retomado, empecé por el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque yo dije, no, yo tal vez por la forma de ser de uno quiere ser como ordenado en todo, ¿verdad? Entonces voy a empezar desde el principio y ahí la voy llevando. Pero recomiendan, por ejemplo, los expertos empezar a leer la Biblia desde la primera carta de San Juan,
La razón es que la primera necesidad del lector es tomar conciencia del misterio de salvación. Entonces empezar por el Evangelio de San Juan. El interesado debe saber que Dios lo eligió entre los que quiere salvar, gratuitamente, por amor y sin merecimiento. Entonces, eso es lo que nos habla ¿cómo se llama? El Evangelio de San Juan. Y pienso que es, tal vez no, sí es lo más certero, porque tal vez si uno se va al Antiguo Testamento hay cosas que tal vez uno no va a comprender de manera contextual, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí se le va a complicar a uno y a lo mejor hasta uno dice, no, yo aquí no entendí nada, entonces ya la dejo de leer. Pero entonces no tratar uno como de ponerse a leer algo que todavía no tenemos como muy claro, porque, y aquí es una pregunta, padre, cuando se celebra la misa, ¿verdad? Ajá. El peso de cuando se lee el Evangelio es del Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Correcto, sí. ¿Verdad? Bueno, pues cuando estamos en la misa vamos a encontrar lecturas del Antiguo Testamento y lecturas del Nuevo Testamento. La gran mayoría de veces pues predicamos mucho del Nuevo Testamento, pero también hay lecturas del Antiguo Testamento en la misa. Ok, bueno, habla, ¿verdad?, de que de los 73 libros de la Biblia, solo esa carta fue escrita con tal propósito, darnos certeza de la salvación. Entonces, por ahí se menciona ese detalle. Textualmente la carta señala, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde se nos indica que lo ideal es empezar por la carta de San Juan. Otros señalan, bueno, en la información que buscábamos y en las infografías que nos fueron saliendo, siempre señalan empezar por la carta de San Juan. Luego Efesios, que nos habla de cómo vivir una vida en santidad, seguido por Santiago, que nos muestra consejos para aplicar en la vida diaria. Proverbios, que son las enseñanzas de cómo vivir en forma íntegra, y los Salmos, que es la guía para orar a Dios y conocer su corazón, ¿verdad? Entonces, esas son como las pautas que nos recomiendan si queremos empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Tal vez, me imagino yo que en algún momento pues ya nos sentiremos como más afilados en la materia, como decimos, ¿verdad? Y iremos pues avanzando. No sé, padre, y pregunto aquí si hay complejidad en la Biblia, digamos, conforme vamos avanzando vamos a encontrar algo muy complejo o algo complejo, algo que uno tenga que decir, mira, tenía que haber empezado por esto para poder entender lo que seguía. Pues no hay como tal esa conexión así, pero sí es importante, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, leer primero el Nuevo Testamento y luego pues se pueden ver ahí las cartas que llamamos de San Pablo, las cartas católicas, que nos van a poder dar un complemento muy bueno al Nuevo Testamento como tal. En general, pues conocemos una historia de salvación que hay en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hemos escuchado hablar de Abraham, de Noé, de Moisés. Hay una referencia general de lo que es el Antiguo Testamento como tal, pero pues podemos tomar la Biblia en cualquier momento, en cualquier parte y leerla, siempre y cuando tengamos esa comprensión adecuada. Si no, ahí lo importante sería buscar esa ayuda, buscar quien nos pueda asesorar si hay sobre todo algún texto que no lo comprendamos bien. Bueno, ya teniendo como referencia esto, ¿verdad? Encontramos mucha información. Ahora con el internet pues uno encuentra cualquier cantidad de información, ¿verdad? Todo es sacar el ratito, pero tal vez estas cosas a uno no como le nacen, ¿verdad? Como mira, me voy a meter a buscar cómo leer la Biblia. Entonces aquí lo que les damos son como unos empujoncitos, ¿verdad? Para que le quede a usted la espinita ahí de que mira, voy a buscar más sobre cómo leer la Biblia. Correcto. ¿Verdad? No vamos a ahondar
porque no nos daría el tiempo y quién sabe cuándo acabaríamos si nos centramos en detalle en ver lo de la Biblia, ¿verdad? Bueno, esta otra, para entrar ya un poquito con lo que viene en la segunda parte, es tener claro algunos conceptos, ¿verdad? Yo creo que aquí se me sale lo docente porque siempre uno trata de esclarecer conceptos para que podamos entender y ese concepto, esa palabra dentro del texto. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar mucho, vamos a escuchar mucho el concepto de Biblia, que la Biblia es un nombre que proviene del griego y significa libros, eso significa Biblia, ¿verdad? Testamento, que me causó mucha impresión, ¿verdad? De cómo se debe entender la palabra testamento dentro de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que el testamento es una palabra que se refiere a un pacto o alianza entre Dios y su pueblo, sí, ¿verdad? Que no se tiene que entender como un documento de última voluntad. Ajá, correcto. ¿Verdad? Que no es como cuando uno deja una herencia, ¿verdad? Que quiero que a mi hijo le quede tal cosa, no, sino que en este caso testamento significa un pacto, una alianza. El evangelio, ¿verdad? Que significa buena nueva o buenas noticias. Hay una palabra que lo vamos a mencionar, esta palabra aparece al puro principio del documento que es la palabra consorte, ¿verdad? Y entonces me di la tarea de buscar para entender qué se refería con consorte. Entonces dice que consorte es una persona que comparte con otra u otras una misma suerte. Y la palabra viene relacionada con la naturaleza divina, ¿verdad? Habla se hacen consortes en la naturaleza divina. Entonces ahí fue donde vino mi duda, ¿verdad? Porque tal vez uno tiene otra idea de lo que significa consorte. Entonces, ahí lo vamos a tener presente porque eso me llamó mucho la atención y me parece muy, muy lindo esa parte. Luego, el magisterio. ¿Qué significa magisterio? ¿Verdad? Que dice que el magisterio es la autoridad docente. Claro. Oficial, confiada al Papa y a los obispos en comunión con él, que consiste en interpretar auténticamente la palabra de Dios, o sea, la revelación, y transmitirla a los fieles a través de los siglos. ¿Verdad? Es el que nos enseña toda la revelación que Dios nos hizo, porque nos hizo, y es lo que comentamos en un momento, ¿verdad, padre? O sea, ya lo que fue, por eso es lo que nos hizo, ya no se hace. Sí, es la revelación que se ha dado en Jesucristo y que pues en él está contenida toda la Sagrada Escritura, el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Recuerden ustedes que la Biblia tiene una división posterior. Cuando la Biblia es escrita, no se hace esa división, sino que será mucho tiempo después, siglos después, que la podemos encontrar ahora por capítulos, por versículos, y así es como uno aprende a leer la Biblia. Cuando uno dice, bueno, Evangelio de Juan, ya uno sabe que se va al libro de Juan, capítulo 5, versículo 3, y así es como buscamos en la Biblia y vemos que trae unos números grandes. En la parte de arriba va a decir Evangelio según San Juan, ya sabemos que ahí estamos en Juan. Luego vemos un número grande que sería el capítulo 1, 2, 3, 4, y luego hay números pequeñitos que nos sitúan en el versículo. Para decir, por ejemplo, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único Jesucristo. Lo encontramos ahí, Evangelio Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y bueno, profe, quiero enviar acá unos saludos que tenemos a Idalisa Almerón, a María Leiva Gamboa, a Sandra Segura, Heriberto Jiménez, Yuri Rivera. Por acá tenemos también a Silvia Picado, a Miriam Rojas, a Emma Salmerón, que nos han escrito por acá a los comentarios de el Facebook, pero también ahora tenemos un número de WhatsApp, que es el número de la radio, para que ustedes lo puedan allí tener presente. ¿Y cuál es el número de la radio, el número de WhatsApp, para que puedan escribir, para que envíen sus mensajes también al WhatsApp? Se los vamos a compartir en este momento. Escríbenos ya al WhatsApp de la fe, 6376-3650 es Radio Fe 87.7.
Bueno, ahí les estábamos presentando lo que es este número del WhatsApp para que lo tengan presente, el 63 76 36 50. Ténganlo presente y por allí nos pueden ustedes también escribir. Bueno, profe, regresamos de nuevo por acá. Estábamos comentando acerca de la Sagrada Escritura, porque estamos en el mes de la Sagrada Escritura. Bueno, ya entramos a la segunda parte del programa, ¿verdad? Entonces ya vimos por dónde lo que nos aconsejan que empezar a leer, ¿verdad? Cómo dar, tal vez, como dijo el padre, para conseguir una Biblia católica, que lo ideal es una librería católica. Entonces, digamos que como que las generalidades ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, pero ahora uno se puede preguntar, ¿por qué tengo que leer la Biblia? ¿Qué voy a encontrar en la Biblia? Y es lo que le comentábamos al principio, que en la Biblia, y es algo que también decíamos al principio, uno tal vez no logra dimensionar que es Dios quien te está hablando, es Dios quien nos está hablando, ¿verdad? Entonces hay un documento que también comentaba con el padre que tal vez en futuros programas podamos dejar el enlace de esos documentos, ¿verdad? El link para que ustedes también logren tener acceso a esos documentos, que es muy bueno que los leamos todos. Es un lenguaje súper sencillo, no tiene palabras complicadas de entender. Cualquier persona puede sentarse y leer, solamente que yo, y tal vez el padre hay que si estoy equivocada, estos documentos uno tiene que leerlos despacio, con buena letra, ¿verdad? Y irlos saboreando, ¿verdad? Ir viendo qué es lo que dice cada renglón, cada párrafo, y tal vez, digamos, como saborearlos, para que así nos logren enriquecer. Entonces, bueno, el documento con el que vamos a trabajar esta segunda parte, o a comentar con ustedes, dice que se llama Dei Verbum, sobre la divina revelación, ¿verdad? O sea, la divina revelación. Sí, que precisamente la palabra Dei Verbum viene del latín. Recuerden que decíamos que el idioma latín es el idioma oficial de la iglesia, y Dei viene de Dios, y Verbum de palabra, la palabra de Dios, precisamente así se llama, porque la divina revelación hace referencia a la palabra de Dios. Dios se ha revelado, y se ha revelado a través de su palabra. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que entender inmediatamente o pensar en Jesucristo. Jesucristo es la palabra eterna del Padre. Y la escritura, la Biblia, es la palabra en tanto escrita como tal. Sí, ahí en el documento se nos hace una diferencia entre el antes y el después de esa palabra, ¿verdad? O sea, por ejemplo, lo que fue en sus inicios, cómo fue la revelación, fue de manera oral, ¿verdad? Cómo hubo otro momento que fue con el Antiguo Testamento, y cómo en el último momento, que es cuando Jesús viene, y ahí es donde encontramos que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Ok, entonces el documento viene con una exhortación de por qué se hace se divulga esta divina revelación. Entonces tal vez aquí el padre que nos ayude un poquitito, porque habla del Santo Concilio, ¿verdad? No, esto de la divina revelación no es algo que lo vamos a hacer y ya porque se nos antojó y porque nos parece bonito y parece bueno, no, sino que se da desde algo que se llama el concilio. Entonces tal vez el padre ahí que nos oriente un poquitito qué es esto del concilio. ¿Qué es un concilio? Sí, cuando hablamos de los concilios tenemos que pensar en una reunión. Ante todo, un concilio es una reunión. Y el concilio en la iglesia, que hemos tenido varios concilios a lo largo del tiempo, el concilio, el concilio, como un trabalengua, ¿no? Sí. El concilio toma el nombre del lugar donde se realiza el concilio. Por ejemplo, hablamos del Concilio Vaticano II, porque
Ya hubo un primer concilio en el Vaticano, que era el Concilio Vaticano I, luego se hace el segundo concilio en el Vaticano, Concilio Vaticano II, tenemos el Concilio de Trento, que se hizo en Trento, el Concilio Lateranense, y hay varios concilios que en la iglesia se han hecho, y tiene que ver con la reunión ante todo de los obispos, que son los encargados de la pastoral de la iglesia, y los obispos, en nombre del pueblo y demás miembros de la iglesia, sacerdotes, religiosos, los obispos eran los que se reunían para esta celebración especial de la fe, en la cual sobre todo el concilio tenía la intención de pensar y debatir o reflexionar temas importantes para la iglesia. Y de los concilios han surgido pues muchas enseñanzas para lo que ha sido la iglesia a lo largo del tiempo. Así que un concilio tiene que ver con esa reunión de los obispos que se reúnen, valga la redundancia, para estudiar, y reflexionar y deliberar asuntos importantes y luego dar respuestas a esos asuntos importantes. A lo largo de la iglesia han surgido temas que se han vuelto incluso polémicos, como puede ser el tema de la maternidad divina de María, el tema de la humanidad de Jesucristo y la divinidad de Jesucristo. Todo esto pues ha sido precisamente estudiado en los concilios, y ellos son los que han dado estas resoluciones a la iglesia como tal. Ahí yo pregunto, padre, los dogmas se estudian en un concilio, se analizan en un concilio, o es una cuestión de papa nada más. Hemos tenido lo que llamamos pronunciamientos ex cátedra del Papa, donde el Papa ex cátedra enseña elementos importantes para la fe, como lo puede ser un dogma, pero también en algunos concilios hemos tenido el resultado de dogmas importantes. Y bueno, ahora que estamos hablando de la escritura, profe, algo que queremos comentarle a las personas que nos están viendo es una sección nueva del programa que llamamos la trivia del programa, así que se las vamos a presentar en este momento a ustedes. ¿Quién tiene la respuesta? La trivia del programa, la actitud candelaria. La trivia del programa, la actitud candelaria. Bueno, ahí está la trivia en la pantalla para que la puedan ver. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Dijimos hace rato que la palabra Biblia, o creo que no lo mencionamos, sí. Bueno, la palabra Biblia significa biblioteca, un conjunto de libros. Y la profe mencionó cuántos libros tiene. Ahí tengo las respuestas. Respuesta A, 43. Respuesta B, 53. Respuesta C, 73. ¿Cuántos son los libros de la Biblia? Para que ustedes lo puedan ahí ir pensando. Bueno, ahora con el internet podemos buscar la respuesta de un montón de preguntas, pero no se vale. La idea es ver si ustedes saben cuántos libros tiene la Biblia. Y yo lo dije. La profe lo dijo. Bueno, ya en unos momentos vamos a dar la respuesta. Bueno, ya para entrar de lleno al documento, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, el Santo Concilio decide, ¿verdad?, exponer la doctrina genuina? Entonces dice que el concilio toma la frase, hace suya la frase de San Juan, que dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, haciendo suya este versículo, justifica la exposición de la doctrina genuina sobre la divina revelación y la transmisión al mundo para creer en el anuncio de la salvación, y creyendo esperamos, y esperando amemos. Bueno, entonces el hecho de que la iglesia divulgue, exponga la divina revelación es precisamente por esto, ¿verdad? Por lo que ellos toman ese versículo y dicen: aquí está, aquí es donde nosotros podemos
¿verdad? Me imagino que también hay otras muchas más, pero esta es la que señala que ellos dicen, aquí está donde se nos dice, háganlo, den a conocer la divina revelación. Ok, habla sobre el documento, sobre el objeto de la revelación, ¿verdad? ¿Por qué es que se da esta revelación? Dice que Dios en su sabiduría dispuso revelarse a sí mismo, ¿verdad? Y aquí es donde empiezan muchas cosas que a uno le parece sorprendente, que uno dice, bueno, ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿Verdad? ¿Cómo Él va a hacer eso con toda la humanidad cuando somos como somos, ¿verdad? Y al revelarse a sí mismo, Él quiere dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Por eso les decía que tuviera muy presente esta palabrita de consorte, porque al hacernos como merecedores como otros, quiere decir que nosotros tenemos también esa parte divina. Si no lo estoy malinterpretando mal, padre, ahí usted me hace la observación, ¿verdad? Porque teníamos que consorte es una persona que comparte con otra una misma suerte, ¿verdad? Entonces nosotros estamos compartiendo esa naturaleza divina, o sea, que tenemos parte divina. De hecho, claro que sí. Y sobre todo nuestro bautismo pone de manifiesto que somos pertenencia de Dios y que en nosotros hay una consagración que nos une a la divinidad del Señor mismo, que al tomar nuestra naturaleza humana es consorte nuestro, es decir, comparte nuestra naturaleza para que nosotros podamos también compartir su naturaleza divina. Sí, que no solo somos hombre, o sea, no solo somos carne y ya algo humano, nada más. Claro, nuestra naturaleza es una naturaleza humana. Ajá. Jesucristo tiene dos naturalezas, tema para otro programa, la humana y la divina. Nosotros tenemos una naturaleza humana que ha sido redimida y elevada por esa naturaleza divina. Quiero aprovechar para leer por acá un mensaje. Dice: hola, ¿cómo están? Hermoso programa, sigan adelante con esos mensajes tan lindos que nos enseñan a crecer más en la fe. Nos dice Olga Brenes. Por acá el saludo también para Auxiliadora Campos, para Yuri Rivera, para Cindy Brenes. Y los invitamos para que ustedes puedan buscar las redes sociales del programa, el Facebook, el Instagram, el YouTube. En el canal de YouTube ustedes van a encontrar estos programas que van a estar ahí en la plataforma. Y bueno, por acá les dejamos esta invitación para las redes sociales. ¿Quieres algo que tu tal voz, tus intenciones y tu corazón? Escríbenos al WhatsApp, no dudes más. Búscanos en redes sociales, tenemos siempre algo especial. En Facebook, Instagram y YouTube, Latitud Candelaria brilla en tu luz. Radio Fe te acompaña, señal que en el alma no engaña. Una familia que camina en fe, con Cristo todo se puede. Bueno, por ahí estamos innovando también en estas canciones de las redes sociales, la del WhatsApp y la de las otras redes sociales. Por ahí les comentaba que ustedes nos pueden escribir al WhatsApp. Guarden el número de WhatsApp. Este número solo estará habilitado durante los programas de radio. El 63 76 36 50 es el número ahora de WhatsApp de Radio Fe, que es el proyecto que estamos impulsando, radio por internet, donde pueden escuchar la radio los 7 días de la semana, 24 horas del día, en el internet, en el Instagram y en Facebook de Radio Fe. Allí está el link para que usted entre a la página por internet y escuche la radio. Estos programas que hacemos en vivo, pues los hacemos a través del Facebook, en este caso de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Y quiero aprovechar para invitarlos, le contaba la profe, a un nuevo programa que estamos llevando adelante a partir del domingo anterior, los domingos a las 9 de la noche.
que se llama Cabina Candelaria, un programa para encontrarnos y conversar de algún tema y escuchar por ahí algunos también temas musicales, algunas canciones. Bueno, cordialmente invitados el próximo domingo a las 9 de la noche en este programa que hemos llamado Cabina Candelaria. Y ahí también pueden escribir al WhatsApp para que hagan sus reportes de sintonía, como lo están haciendo en el Facebook. Y hoy estamos inaugurando esta nueva manera de llevar adelante el programa. Ustedes saben que el programa ha pasado por diferentes métodos, etapas de consolidarse, de mostrarse. Y hoy estamos probando acá con unos controles un poquito más sofisticados, de los cuales yo tengo que estar muy atento. Por eso ustedes ven los audífonos, porque estoy aquí monitoreando lo que es los controles de audio, y acá en la computadora pues también un poquito lo que se les va mostrando a ustedes. Pero les decía que el que me interesa monitoree muchísimo el programa es usted, para que nos diga cómo se está escuchando, cómo se está viendo, y sobre todo el contenido, que es al final de cuentas pues lo más importante, ¿no? Aunque yo le pongo mucha atención a todo lo demás, el contenido es fundamental. Y estamos hablando de la Sagrada Escritura, estamos hablando de la Biblia, porque estamos en el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Ya hablamos un poquito de cómo leerla, y ahora pues hablamos de este documento de la divina revelación, la Dei Verbum, la palabra divina, la palabra de Dios que se ha revelado en Jesucristo y que da cumplimiento a todas las escrituras. La profe tiene unas notas por allí que sigue compartiendo con nosotros. Profe, la escuchamos, y por acá sigan ustedes escribiendo sus mensajes. Bueno, se nos menciona que por esta revelación Dios invisible habla a los hombres como amigos, ¿verdad? Eso es sumamente hermoso. Movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Esta revelación se realiza con hechos y palabras. Esta revelación, tal vez para ahí que el Padre me guíe un poquitito, esta revelación con hechos y palabras, ¿verdad? Se hace tal vez más en un momento que en otro, no sé si llamarlo así. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se hace con hechos y palabras, pero señala aquí que esa verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda revelación. O sea, que la revelación se nos viene dando, esa divina revelación se nos viene dando desde el Antiguo Testamento, pero que culmina, ya está revelado completamente en el Nuevo Testamento. Entonces, que tal vez también ahí, por eso es que tenemos que empezar a leer el Nuevo Testamento, porque ahí es donde Dios nos habla en persona, ¿verdad? Donde Él de viva voz, Él nos habla y nos dice lo que Él quiere para nosotros, que es la salvación de todos nosotros, ¿verdad? Entonces ahí empieza cuál es el objeto de esta revelación, y que en algún momento ya en el Nuevo Testamento esta revelación se hace plena, se hace completamente plena. Señala que en esta revelación, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, Dios se manifestó personalmente a nuestros primeros padres, ¿verdad? Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación, que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras, ¿verdad? No sé, Padre, si esto es en un principio o digamos, lo vemos en un Antiguo Testamento y más adelante pues en el Nuevo, pero inicia así, o sea, esa revelación empieza buscando la salvación con la perseverancia en las buenas obras, o es algo que, ¿cómo le digo?, como que sí se da también en el Nuevo Testamento, pero Jesús llega hasta en el Nuevo. En el Antiguo pareciera que lo dice aquí, ¿verdad? Ajá. Que es que busque la salvación con la perseverancia en las buenas obras. O sea, en un primer momento, en el Antiguo,
es busquen la salvación con las buenas obras. ¿Es así? Sí, correcto. Esa invitación desde el Antiguo Testamento a que se pueda buscar esa salvación desde lo que cada uno puede ir realizando. Es un poco la lectura que hace el pueblo del Antiguo Testamento hasta que se llega a la concepción y el conocimiento de que el que salva es precisamente Dios, y que nuestras buenas obras son importantes, pero que no obtenemos la salvación por nosotros mismos, sino que es Dios mismo quien nos ofrece esa salvación. Ahí siguiendo en la lectura, ¿verdad? Dice, bueno, viene mencionando que en su tiempo llamó a Abraham, a Moisés, luego a los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, para que esperaran al Salvador prometido. Entonces a mí me surge una pregunta, Padre. Desde los primeros profetas siempre se ha esperado al Salvador prometido, siempre se ha esperado. Pues ha sido una construcción o un crecimiento en ese desarrollo de la teología como tal, del Antiguo Testamento. Sí, ya desde el Antiguo Testamento se habla del Mesías, del Salvador, que los profetas proponen como aquel que Dios mismo se iba a encargar de enviar, y no solo aquel que Él iba a enviar, sino que de alguna manera era el mismo Dios quien venía a traer esa salvación como tal. Ok. Dice en uno de los apartados de la lectura, en Cristo culmina la revelación, ¿verdad? Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Últimamente en estos días nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo Eterno, que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos, le manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios. Entonces, vamos a lo mismo, es algo que tal vez nosotros no logramos dimensionar, y tal vez vemos a Jesús que sí, que nos habla, pero no podemos perder de vista que es Dios quien nos habla, ¿verdad? Es Dios mismo. Es Dios, es algo increíble. Por eso hablamos de la palabra de Dios, porque es Él quien está hablando. A mí me dejó, por eso estos documentos uno tiene que sentarse y leerlos, y aunque son muy sencillos, el lenguaje es muy sencillo, a veces en lo sencillo es donde uno se hace más preguntas, es donde uno le toma tanto gusto a la lectura, y uno, en este caso, este tipo de lecturas, logra ver la grandeza. Bueno, Sally, perdone que la interrumpa, porque vamos a recordar a la gente cuál era la trivia y a darle la respuesta de la trivia del programa, que es una nueva sección que hemos aquí inaugurado. Vamos a verla. ¿Quién tiene la respuesta? La trivia del programa, la actitud candelaria. La trivia del programa, la actitud candelaria. Ahí estaba la trivia del programa para que la podamos ver. Vamos a recordar cuántos libros tiene la Biblia. A, 43, B, 53, C, 73. Y la respuesta, profe, ¿cuál era la respuesta? 73. 73 libros son los que contiene la Biblia, y por eso se llama Biblia. Viene de la palabra griega que quiere decir biblioteca, biblios, biblioteca. De allí viene 73. ¿Quiénes adivinaron? Por ahí alguno lo puso en los comentarios, no sé. Bueno, sigan escribiendo y continuamos con este tema que estamos escuchando, que estamos hablando hoy. Ok, viene una parte, bueno, es que si uno se pone a ver en la lectura qué le causa asombro y hasta hermosura, yo creo que todo el documento, ¿verdad? Hay una frase en este apartado que era de Cristo, culmina la revelación, que dice, por tanto, o sea, el por tanto es como el definitivo, ese por tanto es definitivamente, no hay de otra, es como la decisión definitiva, es la verdad certera. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras y señales milagrosas. Entonces, aquí es tomar conciencia realmente que, o sea, vamos de nuevo, es Dios, ¿verdad? No es
tal vez cuando uno ve, por ejemplo, películas o le viene a uno la imagen de Jesús, uno ve al hombre, ¿verdad? Uno ve al hombre, ve al Hijo de Dios. Eso es, ¿verdad? Que lo que tal vez uno no sé si la palabra es fomentado o ha guardado mucho en su corazón, es ver al Hijo de Dios ahí. Pero tenemos que reafirmar todavía más en el por tanto, que es ver al cual es ver al Padre. Estamos viendo al Padre, ¿verdad? Sí, Él es la revelación, es el que muestra al Padre. Por eso Él mismo dice que Él ha dado a conocer al Padre. Ajá. Dice, confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas, del pecado, de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Esta revelación, ¿verdad? Se señala en el documento que no hay que esperar ya ninguna revelación pública más antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que comentábamos, ¿verdad, Padre? En algún momento, de que lo que fue es lo que tenía que ser, es lo que ya fue y será. O sea, ya lo que hay es lo que hay, ya no hay revelación, lo que se tenía que decir, se dijo, se quedó plasmado en una Biblia, ya no va a venir alguien a hablarnos. Correcto, no va a venir nadie a decir, esta es la revelación más reciente del Padre, el Padre quiere que ustedes sepan esto y lo otro, les traigo una nueva revelación, les traigo más noticias de lo alto. No, ya toda la revelación se ha dado en Jesucristo, y por eso se dice que cuando el Padre pronuncia su palabra final, que es Jesucristo, guarda silencio, porque todo se ha dicho. Pues precisamente eso es lo que usted está diciendo, profe. Toda la revelación se ha cerrado con Jesucristo y se contiene, pues, en lo que usted mencionaba, las Sagradas Escrituras, por supuesto, la guía del Espíritu Santo a través del magisterio y demás enseñanzas de la Iglesia. Padre, aquí me surge bueno, en algún momento también lo comentamos, ¿verdad? Hablamos de esta revelación. ¿Qué pasa con otras revelaciones que se nos hacen a través de personas, ¿verdad? Obviamente hay una gran diferencia, pero ¿cómo podemos tomar esas revelaciones si lo que se tenía que revelar ya se reveló? Bueno, esas son las que se conocen como revelaciones privadas, pero estamos hablando sobre todo de los santos. Por ejemplo, como la revelación a Santa Faustina de la coronilla de la Divina Misericordia, como la revelación a Santa Margarita del Corazón de Jesús, como otras revelaciones marianas que podemos encontrar, Fátima, la Medalla Milagrosa. Esas revelaciones de Dios a través de los santos son conocidas como revelaciones privadas para un fin muy específico. Es una manera en que Dios se muestra a una época, a un lugar y con un mensaje concreto. Pero como revelación privada, pues son dignas de escuchar, primero que todo de análisis por parte de la Iglesia, para que la Iglesia certifique que realmente se ha dado aquella revelación y se proponga como un elemento que ayude a fortalecer lo que ya la revelación primera y principal dice. No puede haber ninguna revelación privada que contradiga la revelación en Jesucristo. No puede haber una revelación que sea válida de esa manera. Entonces es muy importante. Ya revelaciones a personas particulares, pues es algo que debemos nosotros aplicar aquel método filosófico de la duda metódica. Ya hay que desconfiar, ya hay que dudar en este tipo de revelaciones a personas de índole privado, porque no funciona un poco el asunto así, sino que la revelación a personas como a los santos ha pasado por un proceso grande, extenuante del tiempo y del método incluso científico y espiritual para revisar realmente aquella revelación y el contenido de la revelación como tal. Entonces esas son las revelaciones que llamamos privadas, o encontramos algunos escritos de santos o de personas beatas o venerables que se toman como estas revelaciones privadas, donde nosotros no estamos obligados a creer en una revelación privada. Si es una revelación que funciona, o si el mensaje funciona y sirve para acrecentar nuestra espiritualidad, bienvenido sea. Pero sobre todo tenemos que creer y confiar en lo que ya se nos ha revelado en Jesucristo y lo que encontramos allí en el Evangelio, que es la fuente escrita de esa revelación. Ok,
esta revelación, señala el documento, hay que recibirla con fe, ¿verdad? Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar, creer la verdad, ¿verdad? Entonces, los auxilios internos del Espíritu Santo, me imagino que asunto como el discernimiento, ¿verdad? Y todos los dones que Él da son parte para poder recibir esta revelación con fe. Las verdades reveladas, ¿verdad? ¿Qué encontramos en la divina revelación? ¿Qué encontramos en las Santas Escrituras? Bueno, encontramos el hecho de que Dios nos quiere comunicar los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana, ¿verdad? O sea, Dios nos quiere compartir esos bienes divinos que superan la comprensión, que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. O sea, no creo que es lo mismo, ¿verdad? Dimensionar todo lo que Dios nos quiere revelar o nos dice en las Sagradas Escrituras, pues aquí viene el auxilio del Espíritu Santo para poder entender y dimensionar todos esos bienes divinos, que a mí me pareció muy hermoso porque es lo que Dios le está diciendo a usted, todo lo Correcto. que usted va a recibir. Estamos hablando con la profe Sally en este programa que llamamos Latitud Candelaria, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche en adelante, y aquí tocamos temas de formación para que ustedes puedan alimentar su vida espiritual. Pues nosotros hacemos un previo estudio del tema que vamos a conversar, nos reunimos previamente y conversamos un poco de lo que allí se nos presenta en cada una de las notas que la profe pues va tomando, y pues la oportunidad de que así juntos nos encontremos los miércoles cada 15 días. Les comentábamos que ahora pues estamos tratando de innovar un poquito en el programa con algunas secciones como es la trivia del programa, de poder compartir con ustedes música. Por allí han escuchado algunas pistas de audio, el número de WhatsApp, que ahora es una nueva manera de comunicarse con nosotros, las redes sociales que están allí, Facebook de Radio Fe, así lo pone usted en Google, Instagram de Radio Fe 877 y el canal de YouTube, donde usted encuentra en el canal de YouTube los programas pasados de los que hemos hablado, y también este programa que vamos subiendo allí en esa plataforma en YouTube para que usted los pueda de nuevo escuchar, los pueda compartir con otras personas. Siempre en la vida de las parroquias y en la vida de los grupos apostólicos se pide muchísimo el tema de la formación. Los agentes de pastoral en sus análisis que hacen de la vida parroquial pues son siempre aquellos que saben de la importancia de la formación y que piden formación como tal. Bueno, hoy los medios de comunicación, acabamos de pasar la canonización de Carlo Acutis. Los medios de comunicación son un medio y una herramienta para poder llegar a través de la virtualidad y seguir formando en diferentes temas. Esta es la propuesta de Latitud Candelaria y del proyecto Radio Fe, que ustedes encuentran allí en el internet. Radio Fe 877, música las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que lo puedan tener muy presente. Y les decía que el próximo domingo nos encontramos en otro programa de Cabina Candelaria a las 9 de la noche, cordialmente invitados. Hoy hablando sobre la Sagrada Escritura, profe, porque estamos en el mes de la Biblia, el mes de la Sagrada Escritura. Haciendo un resumen, hemos visto cómo leer la Biblia. Hablamos de que la Biblia está dividida en dos partes, sobre todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que está dividida cada una de las partes en libros que tienen diferentes nombres: el Génesis, Crónicas, Números, Evangelio de Lucas, Evangelio de Mateo, y que cada libro también está dividido en capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, y cada capítulo tiene una división de versículos. De esa manera podemos ir al Antiguo Testamento, al libro
de Génesis al capítulo 3 y el versículo 4, y así vamos a encontrar entonces en toda la Biblia lo que podamos nosotros en su momento estar buscando. Esas son las referencias bíblicas, y decíamos que la Biblia ha sido divinamente revelada, que Dios ha sido quien ha revelado y que ha sido escrita en varios idiomas, que ha sido escrita también en varios géneros literarios por diferentes manos que a lo largo de los siglos han escrito aquello, pero que contienen todo y aquello que Dios ha querido comunicarnos y que encuentra su culmen en Jesucristo, que es la palabra definitiva y final del Padre. Hablábamos ahora de las revelaciones, la revelación primera, principal y primordial, que es Jesucristo, y luego algunas revelaciones privadas que también podemos encontrar. Como haciendo un resumen de lo que ha sido este programa del mes de septiembre, hablaremos prontamente de otra fiesta muy bonita o celebración. Profe, recuerda cuál es el próximo programa para que ya se lo podamos mencionar a las personas. Creo que es la del Padre Pío. Del Padre Pío, Ajá. sí, que pues tiene mucha devoción extendida en el mundo entero. Vamos a comentar un poco sobre el Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina, en el próximo programa de hoy en 15, a partir de las 7 de la noche, para que ustedes no se lo pierdan. Y por ahí seguimos probando y puliendo esta presentación virtual del programa Latitud Candelaria a través de esta nueva modalidad que queremos presentarle a ustedes. Les recuerdo que en el Facebook pueden seguir escribiendo sus mensajes, y también en el número de WhatsApp para que lo guarden, el 63 76 36 50. Bueno, profe, vamos casi que terminando nuestro programa. ¿Tienen ustedes algunas notas finales por allí para compartir con la gente? Bueno, el programa quedó como para una segunda parte porque todavía nos faltó tamaño un poquito del documento, ¿verdad? Sí es muy importante, digamos, como darle esa secuencia al documento y no que quedemos como que pasamos de un poquito al final, y porque nos queda, por ejemplo, hablar de cómo se da esa transmisión de la revelación, ¿verdad? El papel o lo trascendental que fueron los apóstoles para seguir con la transmisión de esta revelación. Hablar del Antiguo Testamento, cómo interpretar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que en algún momento algo dijimos en algún programa, ¿verdad? El asunto de que abrimos la Biblia y donde ¿verdad? Lo que nos acostumbran a decir, abra la Biblia, léalo y a lo mejor, ¿verdad? Y entonces caemos en que, bueno, hay que tener cuidado también, ¿verdad? Con esa interpretación que vayamos a hacer. Entonces, sí, el programa da como para, el texto da para otro programa. Sí, ojalá, digamos, ya como para ir terminando mi intervención, es el documento recomienda una lectura asidua de la Sagrada Escritura. ¿Dónde ¿verdad? puede encontrar la gente el documento? En el internet, lo tenemos. ¿Y cómo se llama el documento? Para que ustedes nada más ahí en Google, en el buscador o en el buscador que prefieran, ustedes escriben el nombre del documento. ¿Qué era, profe? Dei Verbum. Dei Verbum. Entonces, sobre la divina revelación, la Dei Verbum, lo pueden ustedes escribir y les va a salir ahí, pues en español, también en otros idiomas, pero pues les va a salir en español para que lo puedan leer. Es un documento bastante extenso y pues muy rico de información y de enseñanzas. Hoy hemos hablado, como dijo la profe, pues un poquito, porque para hablar de la Biblia, de la Sagrada Escritura, estamos hablando de un curso. Sí. Un curso que lleva pues varios días y horas para poder acercarnos mejor a este regalo de Dios que ha sido la Biblia para cada uno de nosotros los creyentes, y que también es utilizada incluso la Biblia en otras religiones, no solo en otras denominaciones cristianas, sino religiones como lo es en el judaísmo, donde hablan de las escrituras del Antiguo Testamento y demás. Bueno, otras religiones que también usan allí las escrituras sagradas para poder encontrarse en ellas con Dios, que al final de cuentas esto es lo más importante, que nos podamos encontrar con Dios a través de la lectura y de la escucha de esa Sagrada Escritura, y por eso hemos querido hoy tomarlo en cuenta en este mes de septiembre. Recuerden que en el canal de YouTube Radio Fe 877, para que le den buscar y seguir,
Ahí van a encontrar los programas anteriores, algunos programas anteriores que hemos logrado subir, y también este programa para que ustedes lo puedan compartir con otras personas y así todavía aprovechar más la riqueza que hoy hemos tenido acá con nosotros, y pues seguimos trayéndoles a ustedes más innovaciones y más elementos allí que les sirvan para su formación. Así que, profe, si gusta usted irse despidiendo, siempre en la retransmisión que queda en el Facebook grabado el programa, pues siempre hay personas que se unen, además de las que ya nos han estado viendo. Gracias a los que han estado durante todo el programa, a los que estuvieron esperándolo. Los invitamos para que nos sigan apoyando, porque mientras tengamos a ustedes detrás de la cámara, ahí del otro lado de la pantalla, vamos a seguir adelante con este programa. Tenemos programas de aquí hasta final de año, por este año, con esta segunda temporada de Latitud Candelaria, y pues ya veremos, primero Dios, el próximo año si nos renuevan el contrato del programa, pero por ahora vamos hasta el final de año con nuevos programas y temas para compartir con ustedes. Así que, profe, muchísimas gracias por estar en esta noche por acá. No, padre, a usted gracias por tomarme en cuenta para compartir estos espacios, para yo aprender también, porque para mí esto es un aprendizaje nuevo, de verdad nuevo, completamente nuevo, es como una hoja en blanco mi vida en cuestiones religiosas. Así que yo encantada, y bueno, espero que así como yo, pues la gente también haya quedado, pues le haya gustado, encantada, ojalá en el documento, que ojalá lo busquen, y pues siempre esperando que cada programa vaya contribuyendo a ese crecimiento espiritual, a esa cercanía con nuestro Señor, y también con la Virgen, ¿verdad? Porque no podemos dejar a la Virgencita por fuera. Claro, bueno, muchas gracias, que pasen una bonita noche a los que nos están viendo en vivo, y los que están viendo la retransmisión, pues también a ustedes, gracias por estar acá y bendiciones. Buenas noches, bendiciones. En el corazón de la fe y la esperanza se enciende una luz que nos quiere guiar. Unidos en Cristo la vida se abraza con fuerza y amor que no se apagarán. Oh, Latitud Candelaria, lugar de encuentro y verdad, donde el Padre Arley y la profe Sally nos invitan siempre a caminar. Latitud Candelaria, en vivo por la red social. Miércoles de fe, cada 15 días la palabra brilla y nos da pastoral. Escucha la voz que renueva tu alma, formando en el amor de Jesús Salvador. Compartir la fe es la gracia que calma. Somos una iglesia que canta al Señor. Oh, Latitud Candelaria, lugar de encuentro y verdad, donde el Padre Arley y la profe Sally nos invitan siempre a caminar. Latitud Candelaria, en vivo por la red social. Miércoles de fe, cada 15 días la palabra brilla y nos da paz total. Cada noche que nos llama el Señor, su espíritu nos llena de amor. Con la fuerza de la comunidad seguimos siempre en fraternidad. Oh, Latitud Candelaria, lugar de encuentro y verdad. Somos familia en Cristo que vive y